Existen 7 superislas que flotan en los mares y océanos de la Tierra. Los océanos, vastos y misteriosos, han sido testigos de la evolución de la vida en la Tierra durante millones de años. Sin embargo, en los últimos años, hemos dejado una huella indeleble en estas gigantescas masas de agua, en forma de islas de plástico, que son conocidas como las superislas, enormes acumulaciones de desechos plásticos que flotan en los mares y océanos, amenazando la vida marina y la salud del planeta y de todos los seres vivos que la habitan. En este vídeo, exploraremos las 7 superislas de plástico más prominentes y los impactos devastadores que tienen en nuestro ecosistema. En el número 1. La Gran Mancha de Basura del Pacífico. La Gran Mancha de Basura del Pacífico es posiblemente la superisla de plástico más conocida. Ubicada en el Océano Pacífico, esta masa flotante de desechos plásticos se extiende sobre miles de kilómetros cuadrados. El vórtice del Pacífico Norte, una corriente de remolinos giratorios, ha actuado como un imán para los desechos, atrapando millones de toneladas de plástico en su giro interminable. La mayoría de estos desechos son microplásticos, partículas diminutas que representan una amenaza invisible pero seria para la vida marina. En el puesto número 2. La isla de basura del Atlántico Norte. El Atlántico Norte no se queda atrás en la crisis de plástico. Se ha identificado otra superisla en esta región, conocida como la Isla de Basura del Atlántico Norte. Similar a su contraparte en el Pacífico, esta acumulación de desechos plásticos amenaza la vida marina y plantea preguntas fundamentales sobre nuestro manejo de los recursos. En el número 3. La mancha de basura del Índico. El Océano Índico también enfrenta su propia lucha contra las superislas de plástico. La mancha de basura del Índico se ha vuelto un símbolo de la magnitud del problema global de la contaminación plástica. Esta idílica y paradisíaca región del planeta ahora se ve amenazada por toneladas de plástico que flotan sin control. En el cuarto lugar se encuentra el remolino de basura del Atlántico Sur. La región del Atlántico Sur no está exenta de la crisis. El remolino de basura del Atlántico Sur es una vasta área donde las corrientes oceánicas convergen, atrapando grandes cantidades de desechos plásticos. Esto crea una superisla flotante que subraya la necesidad urgente de abordar la contaminación plástica a nivel mundial. En el quinto lugar, tenemos la Gran Mancha de Basura del Pacífico Sur. No es solo el hemisferio norte el que sufre las consecuencias de la acumulación de plástico, el Pacífico Sur también está lidiando con su propia pesadilla. La Gran Mancha de Basura del Pacífico Sur está creciendo, alimentada por las corrientes y la actividad humana irresponsable. La flora y fauna marina de esta región están en peligro, y se necesita una acción inmediata para revertir esta amenaza, antes de que la catástrofe sea irreversible. En el número 6 hablaremos de la isla de basura del Mediterráneo. Incluso en los mares más pequeños, como en nuestro querido mar Mediterráneo, no están a salvo de la invasión del plástico. La isla de basura del Mediterráneo ha surgido como un recordatorio alarmante de la conexión global de nuestros océanos. A pesar de ser una masa de agua cerrada, el Mediterráneo se ha convertido en un vertedero para desechos plásticos, debido a la poca conciencia ecológica y cívica de muchos irresponsables. Por último y no por eso menos importante, en el número 7 hablaremos de la Gran Mancha de Basura del Mar de China Meridional. La expansión económica en la región del Mar de China Meridional ha llevado consigo una carga pesada de contaminación plástica y de otros desechos altamente contaminantes. La mancha de basura del Mar de China Meridional está creciendo a medida que las actividades humanas desenfrenadas contribuyen a la degradación de este ecosistema vital para nuestro planeta. En resumen, las 7 superislas de plástico que flotan en los mares de la Tierra son un llamado urgente a la acción. La contaminación plástica es un problema global que requiere soluciones globales. La conciencia pública, la regulación gubernamental y la innovación tecnológica son herramientas clave en la lucha contra estas superislas de la vergüenza. Necesitamos repensar nuestro consumo de plástico, promover la economía circular y desarrollar tecnologías avanzadas para limpiar nuestros mares y océanos. El futuro de nuestro planeta y la salud de nuestros océanos y de nosotros mismos dependen de la forma en que enfrentemos este desafío hoy.
La contaminación plástica en la fosa de las Marianas destaca la necesidad de abordar de manera global el problema de los desechos plásticos para preservar la salud de los océanos. Cada pequeña acción, por muy pequeña que sea, pero que ayude a proteger la vida marina, su ecosistema y su fragilidad, será un logro que nos beneficiará a todos y cada uno de nosotros. No tengas ninguna duda. El problema existe, y seguramente encontraremos la manera de acabar con él, pero cómo y cuándo, es, hoy por hoy, todo un gran enigma. Déjame un comentario. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo enigma.